Muy buenas noches a todos. La comunidad católica Apocalipsis les agradece su presencia. Vamos a presentar a continuación esta charla magistral acerca del padre Pablo Augusto Meloni Navarro, el cual es médico y sacerdote, magíster en salud. Ha ejercido importantes cargos en la Organización Mundial de la Salud, en representación del gobierno peruano, como vicepresidente de la Organización Mundial de la Salud, miembro del Comité Conjunto de la Organización Mundial de la Salud, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y Fondo de Población de las Naciones Unidas para el Desarrollo de Políticas de Salud a nivel global, entre otros. Agradecemos con un fuerte aplauso al padre. Y además, según nos comentaba, en estos primeros minutos vamos a dar paso, digamos, no a unas preguntas porque no van a ser contestadas ahora, pero si tienen alguna sugerencia acerca de temas que les gustaría que se toque o que se aborde, ¿no?, dentro de esta amplia gama de lo que se conoce como ideología de género, pueden levantar la mano y proponerlas ahora. Si tenemos en cuenta que la ideología de género, como uno de sus conceptos, es la negación de la familia tradicional, papá, mamá, hijos, para aceptar nuevas familias, como dijo el presidente Vizcarra, una familia democrática, creo que dijo, ¿no? Papá, papá, mamá, mamá. Creo que una de las consecuencias que deberíamos abordar es qué va a pasar cuando desde niños nuestros hijos estén acostumbrados a este tipo de nuevas familias que van a generar el decrecimiento de la población mundial, ¿no? Y las consecuencias que va a haber en el mundo, porque mientras que menos gente nazca, crezca y la ciencia haga que las personas vivan más, ¿no? Entonces, ¿quién va a mantener esas pensiones y esas personas que viven más si ya no va a haber gente joven? Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra sugerencia? Muy buenas noches. Bueno, soy psicóloga de profesión y trabajo con jovencitos también y con adolescentes. Y bueno, estoy investigando sobre el tema de género bastante tiempo, ya más de un año. Y bueno, sí, de alguna forma, como mencionaba el señor, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer en el caso de que, bueno, las consecuencias se van a presentar en el aspecto psicológico también, imagino, pero pienso que cómo tenemos ahora nosotros que enfrentar, digamos, como personas adultas, ¿no?, el poder hablar sobre este tema con los niños, ¿no?, y con los adolescentes. Muchas gracias. Vamos a pasar por aquí. Buenas noches, padre. Quería, si nos puede ilustrar también un poquito de cómo son las estrategias para inducir a la ideología de género, tanto en la parte de educación, en el marco legal, quizá algún alcance que pueda ilustrarnos sobre cómo esta ideología se posiciona, o trata de posicionarse en el pensamiento y en la sociedad. Muy bien, una intervención más. A ver, la última. Buenas noches. Quisiera saber quiénes están detrás de los esfuerzos en estos temas de ideología de género. Porque esto es un tema a nivel mundial, entonces, ¿quién está detrás de todo esto? ¿No? Puede ser, no sé, políticos, ¿no? O una organización, ¿no? Eso sería importante saber. Muchas gracias entonces por sus ideas y sus aportes.
De todas maneras, una vez terminada la ponencia, habrá también unos minutos ahí sí para hacer una ronda de preguntas y respuestas, así que doy paso al padre. Muchas gracias. Vamos a empezar con una oración, ¿está bien? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, bendito y alabado seas. Te damos gracias porque nos permites reunirnos en tu presencia. Te pedimos que todas las cosas que pensemos, digamos y hagamos durante toda nuestra vida, en el día de hoy, en esta charla, partan de ti como su fuente y lleguen a ti como su fin. Y lo hacemos con la oración de los hijos de Dios que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. A ver, voy a comentar un poco las preguntas de manera directa, ¿ya? Y casi como las conclusiones antes y después la fundamentación. Lo primero es que hay que aclarar qué esta ideología de género, qué es lo que quiere, qué es lo que busca, qué está queriendo desarrollar. Primero, cambiar a la persona humana. Para eso, cambiar la familia, tal cual la conocemos. Y lo que busca es una nueva creación sin Dios. Es decir, reconstruir a la persona humana según su deseo, según su capricho y según su gusto. Eso es lo que busca. ¿En qué se apoya? ¿Cómo pretende hacerlo? Se apoya en el poder económico y en la tecnología. La naturaleza humana, el matrimonio, la familia, instituciones naturales, los considera obsoletos. Es hacer una nueva creación sin Dios, es construir la Torre de Babel. Eso es lo que pretende. ¿Cómo y qué hacer con la población? Lo que quiere es que los hijos, las personas, no sean producto del amor del hombre y de la mujer, sino que las personas humanas se compren y se fabriquen por la industria de la fertilización artificial. Es decir, se va a tener un control total de la cantidad, de la oferta y de la demanda. Las personas que quieran tener hijos fruto de un amor se espera que sean la minoría, marginal. Y entonces para eso se necesita que el hombre y la mujer sean idénticos, no en igualdad de derechos, no en igualdad de oportunidades, sino que sean idénticos, es decir, totalmente autosuficientes e independientes uno del otro. Esa es la igualdad que busca. Y en todo caso, si se quieren satisfacer por alguna necesidad de placer pasajero, lo podrán hacer, pero no median ningún vínculo matrimonial ni familiar, sino simplemente una satisfacción mutua, un placer pasajero. Y para eso busca eliminar la maternidad, porque lo que entre comillas distingue naturalmente al hombre y la mujer es que la mujer puede ser madre. Y entonces para eso hay prototipos de úteros artificiales. Entonces, en el mundo feliz que nos proponen, los individuos, porque ya no serán personas con relaciones y vínculos de amor, sino simplemente con relaciones de interés comercial,
lo que van a hacer estos individuos es que van a comprar la felicidad. Y para comprar la felicidad necesitan dinero y se van a dedicar, si pueden, a trabajar todo el tiempo que quieran, porque la felicidad se entiende como el mayor consumo de bienes y servicios. ¿Quién es el que tiene, quiénes están detrás de esto? Los grupos económicos, del gran capital financiero, de la industria, de algunos sectores de la industria, y se supone que los otros sectores se van a adecuar. ¿De acuerdo? Básicamente los sectores que se dedican a la producción no de bienes, sino a la producción, entre comillas, de algunos servicios y a la producción de algunas necesidades que se crean artificialmente. Y algunos sectores de la industria actual. Entonces, ¿quiénes? ¿Qué es lo que buscan? Los cambios que se van a producir, efectivamente, se desea que se produzcan cambios, y para eso se trata de que las familias desaparezcan, tal cual las conocemos, los hijos no sean dependientes de los padres, más allá de la atención de algunas necesidades materiales, pero la formación y la educación de los hijos va a quedar a cargo de un sistema educativo formal, afín a estos objetivos, y un sistema educativo informal que ya está comprometido con estos objetivos. ¿Cómo? ¿Cómo se va a imponer? Con una asociación de los medios de comunicación, todo el sistema educativo informal, el Estado que compromete a todo el sistema educativo formal, las capacidades coercitivas del Estado para eliminar cualquier disidencia, y el poder económico. ¿Cuál es el enemigo principal para que esto se desarrolle? La Iglesia y la fe. Los cambios psicológicos ya se están produciendo, y en las nuevas generaciones y también en nosotros, digamos, tenemos elementos que hacen funcional, y la psicología y los profesionales de la ciencia de la salud se supone que se van a alinear todos, por lo menos ya en el nivel académico esto ya está ocurriendo, y yo diría es cuestión de observar la propia formación que existe actualmente. Pero les he anticipado las conclusiones. Voy a hacer el desarrollo que intenta fundamentar por qué les digo esto. ¿De acuerdo? Y pueden repreguntar. Esto se realiza obviamente dictatorialmente. Y para eso se necesita crear una nueva sociedad, una revolución social de esclavos que crean que son libres. Y nosotros ya estamos en ese proceso. ¿Okay? Entonces vamos a empezar. Voy a dejar ahí las preguntas por si acaso algunas cosas necesiten mayor desarrollo. Vamos a usar la proyección y la pizarra para explicar algunas cosas que de repente las láminas no logran explicar en general. Les voy a dar bastantes datos. Van a quedar con la presentación, la pueden revisar, y en todo caso seguimos conversando. Bueno, la ideología de género y sus consecuencias. Lo primero que conviene pasar así es entender que esto es un proceso que no empieza recién. No es de la década, no es de este siglo XXI, no es de los 90, ni siquiera los 60 y los 40. Tiene más o menos 500 años de desarrollo en este proceso de la llamada modernidad y la posmodernidad. Vamos a la siguiente. ¿Qué es una ideología? Conviene para precisar, porque algunos dicen que esto es un enfoque, que es una teoría, son avances científicos, y que no es ideología, que la ideología de género no existe. Entonces vamos a precisar a qué le estamos llamando ideología y por qué decimos que esto es ideología. Esta es una cita de un filósofo no creyente, ateo, Karl Jasper,
contemporáneo, y dice que una ideología, desde la perspectiva epistemológica, porque hay una dimensión política que no vamos a analizar, es un conjunto de pensamientos, ideas y representaciones que se presentan como verdad absoluta al sujeto pensante, a fin de interpretar el mundo y su situación en él, pero de tal manera que con ellas se engaña a sí mismo para justificarse, ocultarse o evadirse. Definir, por tanto, un pensamiento como ideológico es manifestar su error, denunciar el engaño, la mentira y el mal. Entonces, es serio, ¿no es cierto?, decir que algo es una ideología. La ideología, o todas las ideologías, hacen una promesa que no pueden cumplir. O sea, esta promesa de este mundo feliz que viene detrás de esta revolución social, que es la que se nos propone, y que esta ideología de género es su punta de lanza, promete un mundo feliz, pero en realidad lo que busca es una esclavitud del ser humano, una cosificación del ser humano, una degradación de la persona humana y resignificación de la familia y de todos los elementos que nosotros conocemos actualmente. Por eso, para decirlo de manera resumida, decimos que es una nueva creación sin Dios. Una autoconstrucción, es una construcción social. Vamos a la siguiente. Nosotros sabemos en la fe que la verdad necesita de la fe y necesita de la razón. La fe sola no es suficiente, la razón sola no es suficiente. La fe ilumina la razón. Y por eso es que tan importante es eliminar la fe. La fe es el principal obstáculo para esta ideología. Y no cualquier fe, sino la fe de la Iglesia Católica, la fe verdadera, la fe de Cristo, que es camino, verdad y vida. Vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. Entonces, ¿qué es el género? Para repasar rápidamente lo que ustedes seguro ya todos conocen. Esto es según lo que dice la RAE. Según la RAE, el género no aplica a las personas, aplica a las cosas, a las categorías gramaticales. Las personas tienen sexo, no género. Vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. Entonces lo que se ha producido es una resignificación del término género, que es como lo usa esta ideología. Vamos a la siguiente. El género, tal como lo usa la ideología de género, el enfoque de género, es una categoría que no tiene que ver con el sexo. El sexo es una cosa, el género es una cosa totalmente diferente. Una persona puede tener sexo masculino y el género que le dé la gana. No tiene nada que ver, no interesa la naturaleza, no interesa la biología, no interesa la genética. Lo único que interesa es tu deseo. Y la tecnología, la capacidad económica y el apoyo, entre comillas, público del Estado viene para satisfacer tu deseo. Es una construcción cultural y social, es decir, depende de la voluntad, del deseo. No tiene límites de ningún tipo, tiene autonomía absoluta y es tan decisivo que crea la propia naturaleza, entre comillas, una nueva naturaleza que la cultura, según entienden estos individuos. De un individuo, no de una persona humana. Vamos a la siguiente. ¿Cómo se origina esta ideología? Tiene antecedentes, como les digo, los remotos 500 años. Vamos a hablar de los mediatos y de los inmediatos, porque no alcanza el tiempo para ver un recuento histórico tan amplio. Vamos a la siguiente. ¿Qué pasó? ¿Te retrocediste? A ver, a la anterior, por si acaso. Antecedentes. Entonces, los mediatos son estos llamados siguientes, los filósofos de la sospecha, a quien ustedes conocen, o maestros de la sospecha. Son los que dan la plataforma para lo que actualmente estamos viendo. O sea, todas estas ideas de estos teóricos siguen vigentes y se están aplicando. Los tres tienen en común que los tres son ateos. Marx, no vamos a explicar qué es lo que plantea Marx, pero su visión era materialista. Dios no es el creador de las cosas, no es el creador de la persona en el universo. Dios es una creación de la criatura humana.
La religión es el opio del pueblo. Es la idea de desnaturalizar la caridad. Marx decía que la caridad cristiana impedía la revolución, impedía que se haga, entre comillas, la justicia social, impedía cambiar el modelo de producción y socializar los medios de producción, impedía liberar a los proletarios de la dominación de los capitalistas. Y lo fundamental y vigente de Marx es esta separación infraestructura-superestructura. La infraestructura es lo económico, ¿no es cierto?, la base económica. La superestructura, todos son las ideas, la cultura, las ideologías, el modo de pensar. Entonces Marx planteaba originalmente que había que cambiar las relaciones de producción para producir el cambio social. Es decir, que lo ideológico, las ideas, el modo de pensar eran consecuencia del modo de producción. Gramsci hace una corrección y dice que lo que se tiene que hacer es una revolución cultural. Lo toma en parte Mao y lo toman también los filósofos de la escuela de Frankfurt y lo empiezan a desarrollar desde el mundo capitalista. En realidad ahora sabemos que el marxismo y la revolución bolchevique y el sistema y el modelo socialista que se instauró hacia la segunda década de 1917 en la Rusia zarista fueron financiadas por los capitalistas. Es decir, todo esto que vivimos durante décadas, como la Guerra Fría y los dos bloques que disputaban, era una simulación controlada, que tenía como objetivo instaurar una visión materialista en la sociedad. Que las personas, los seres humanos, nosotros también somos parte de ese experimento social macro, tuviéramos al dinero como lo más importante. Muy buen juego. Después la regan ustedes y se fue. Así se reconstruyen las cosas, ¿no? Hay que deconstruirles. Vamos a ver si este sí funciona, porque si no quedamos en problemas. Ahí está bien. Entonces, el dinero por encima de Dios. Ese fue el objetivo, yo diría, alcanzado de una manera bastante amplia, no podemos decir unánime, pero en un alto porcentaje de la población mundial al crecer. La gente ofrece más libaciones, más sacrificios por obtener dinero que por Dios. Y yo pensaría que los aquí presentes no son excepción. Y estamos hablando de personas de fe, creyentes, practicantes, no estamos hablando de la población general. Pero en general los padres de familia, las personas, ya nosotros todos, vivimos en esta visión de que nuestros esfuerzos se tienen que dirigir a realizar estudios, alcanzar una profesión, algún negocio, trabajo que me permita tener la mayor cantidad de dinero. Y si yo tengo la mayor cantidad de dinero, me salvé. Y con el dinero voy a comprar la mayor cantidad de bienes y la mayor cantidad de servicios y los placeres que quiera y voy a ser feliz. Ese esquema se logró gracias a este señor. Y está instalado en el mundo, también en nosotros. Nietzsche hizo su cuota también para entrar en el tema de los afectos, de los placeres y de los gustos, conjuntamente con Freud. ¿Qué es lo que planteaba Nietzsche? Nietzsche decía que el cristianismo había herido de muerte, o gravemente por lo menos, al eros. Es decir, le había quitado al ser humano
lo que le gustaba, lo agradable, y había hecho de la vida humana una vida triste, infeliz, sin gozo, por una visión rígida. Nosotros sabemos, por lo que nos decía el Papa Benedicto en su encíclica Dios es amor, que el amor tiene dos dimensiones. ¿Conocen eso? Ese pasaje de la encíclica donde el Papa nos habla de las dimensiones del amor. Dios es amor, ¿no es cierto? Es lo que nos dice el Evangelio de San Juan. Y el amor tiene dos dimensiones: eros y ágape. Dos dimensiones del amor, inseparables, dos caras de una medalla. ¿Qué es lo que ha hecho estos desarrollos teóricos y la primera y la segunda revolución sexual de la que vamos a hablar? Han producido una ruptura entre el amor eros y el amor ágape. Y entonces la oferta que nosotros tenemos es un eros sin ágape. Y un eros, un eros reducido al placer carnal, es decir, un eros egoísta. Un eros sin ágape es un eros, yo hago lo que me da la gana, y si yo hago lo que me da la gana, soy libre y soy feliz. Los demás son medios, son instrumentos para yo alcanzar mis objetivos. Ese es un eros sin ágape. Y ese es el que se nos propone. Y de alguna manera nosotros todos tenemos ese libro. ¿De acuerdo? Y entonces Nietzsche apunta a eso. Dice, el unir el eros y el ágape envenena el eros. Le quita el gusto. Entonces el superhombre no hace lo que le da la gana y se ve esclavizado por los débiles, por los perdedores, a los que tiene que ayudar. Sálvese quien pueda. La vida es de los triunfadores. ¿De acuerdo? Y Freud continúa con ese desarrollo y lo lleva a la esfera de la dimensión sexual. Es decir, hace del eros un placer erótico. Porque el eros no solo es el placer carnal de naturaleza sexual, todos los gustos que nosotros podamos tener. ¿De acuerdo? Vamos a la siguiente. Entonces, sobre la base de esos planteamientos que eran todos previos al siglo XX, en el siglo XX empiezan a aparecer un conjunto de personajes que van dando contenido específico y aplicación de estas ideas a lo que nosotros estamos viendo. Uno de ellos es este zoólogo americano, Kinsey, muy conocido hacia la primera década del siglo pasado, que realizó un estudio financiado por la Fundación Rockefeller, muy importante en estos desarrollos, entre comillas, que se llamaba el comportamiento sexual en los varones y el comportamiento sexual posteriormente en las mujeres, donde básicamente dice que el ser humano lo que busca es una sexualidad polimórficamente perversa. Es decir, que el ser humano lo que desea es vivir como Sodoma y Gomorra. Eso retomando a Freud. Y hace unas encuestas donde supuestamente él demuestra que esa es la realidad. ¿Qué pasó? ¿Se te regresa? Se regresa. Siempre hay alguien que quiere fastidiar. Vamos a la siguiente. Entonces, él decía, incluso con los animales, con otras especies, todos hay que considerarlos naturales. Todos son igualmente válidos. Esto de que la relación tiene que ser entre el hombre y la mujer, eso es un atavismo, eso es una imposición, no es natural. Vamos a la siguiente. Inclusive los niños, también, ¿por qué se les va a limitar a los niños? Vamos a la siguiente. Otro personaje en la misma línea, también a inicios, primera mitad del siglo XX, es Money. El nombre es ilustrativo, ¿no? Parece que el Señor nos va dando pistas, ¿ya?
¿no? Siempre dejan huella, ¿ya? Y entonces decía que los niños al nacer nacen sin un sexo definido. Es decir, no nacen ni hombres ni mujeres. Después ya lo estructuran con esta expresión actual que se construye socialmente. Vamos a la siguiente. Este señor tuvo la oportunidad de un experimento, de poner bajo prueba sus ideas. ¿Conocen esta experiencia? Algunos la conocen, otros no. Vamos a repasarla rápidamente. Está ampliamente documentada. Se trata de dos niños, varones, gemelos univitelinos. ¿Saben qué es un gemelo univitelino? Que tienen una sola placenta, tienen la misma carga genética. Nacen dos niños varones en Canadá de familia judía. Como es la práctica de los judíos, los someten a los primeros días de su nacimiento a una circuncisión. En esa época con una tecnología avanzada, con electrobisturí, y producen un daño irreparable en uno de los niños, que le destroza su genitales. Y entonces los padres desesperados, por supuesto, reciben indemnización de la clínica, etcétera, y todo lo demás, pero eso no le resolvía ningún problema a los padres, que querían ayudar a su hijo. Caen en manos de este señor Money. Y este señor Money les receta diciendo que lo que tienen que hacer ellos es, en lugar de decir que han tenido dos hijos varones, gemelos univitelinos, que digan a todos que son dos mellizos, uno varón y el otro mujer, y que a uno de los niños al que he tenido este accidente lo eduquen como mujer y nunca le digan que él fue varón. Y entonces, para poner en práctica su supuesta teoría tan avanzada. Entonces, esto fue incluso publicitado, porque era presentado como la revolución, ¿no? Un avance así increíble, con mucha publicidad en la época. Y entonces los padres aceptaron. Con procedimientos quirúrgicos le fabricaron una vagina, lo que sería el equivalente ahora a un niño trans, y empezaron a educar a su niño como mujer. El niño se llamaba Bruce. No son inventados los nombres, cualquier coincidencia es parte de los hechos. Y le cambiaron el nombre a Brenda y su hermano Brian, Reina. Y entonces los niños fueron educados, ven ahí ya la foto de... y eran niños. Y entonces vamos a la siguiente. Ahí tienen a los dos hermanos. Vamos a la siguiente. Resulta que, para hacer breve la historia, a pesar de todas las promesas que hacía Money, a pesar de todos los tratamientos psicológicos, emocionales, de tratamiento hormonal, Brenda se comportaba como niño. Quería hacer la cosa de todos los niños varones y seguía en todo su hermano Brian. Llegan a incluso utilizar al hermano Brian para que estimule, entre comillas, sexualmente a su hermana. Entonces los padres, desesperados porque el tratamiento eran años, le dicen, bueno, ¿qué va a pasar? No, que no se preocuparan, le decía Money, que cuando llegara la pubertad y recibiera el tratamiento hormonal y todo lo que se estile en estos casos, todo se iba a normalizar. Lo concreto es que al contrario, no se normalizó, sino se agravó. En algún momento los padres desesperados le revelan la verdad a su hijo. Y entonces decide este joven recuperar su identidad. Y por eso es que toma el nombre de David. Porque siente que es como David, que ha luchado contra Goliat. Pero finalmente se suicidan los dos hermanos. Ante ese drama, los padres denuncian, hacen público el asunto, o sea, se produce un escándalo, pero los medios de comunicación lo silencian. Pero han quedado los registros. ¿De acuerdo? Solo con este caso hubiese sido suficiente para que estas ideas se descarten. Sin embargo, siguieron adelante. Vamos a la siguiente. Y entonces aparecen un conjunto de teóricos que van a dar sustento a la llamada primera revolución sexual y que son los que fundamentan los actuales sustentadores de estas propuestas.
Y algunos de los más conocidos son Reich, Marcuse, vamos a la siguiente, Derrida, Foucault y la más famosa, Simone de Beauvoir. Entonces se crea, entre comillas, el soporte teórico, entre comillas, académico, porque todos estos personajes eran profesores universitarios vinculados al mundo académico, y se empiezan a introducir estas ideas tempranamente hacia la década de los 40, los 50 en los países desarrollados, especialmente en Estados Unidos y en Europa, en las universidades. Pero era vista inicialmente como una cosa exótica, estudios un poco raros, que eran interesantes, pero que todavía no tenían el nivel y el estatus que tienen actualmente. Vamos a la siguiente. Y entonces hacia la década de los 60 se produce un hecho muy importante, que es la llamada revolución sexual. ¿Han escuchado hablar de la revolución sexual? ¿Han escuchado hablar de mayo del 68? ¿Han escuchado hablar de los hippies? ¿Han escuchado hablar de paz, música y amor? Lo que buscaba ese gran psicosocial, apoyado, ahora se sabe, por sectores interesados, era servir de una gran intervención macrosocial para producir, entre comillas, un cambio en la demanda. Es decir, en el consumo. ¿De qué? De anticonceptivos. Hacia fines de los 50, la industria farmacéutica ya tenía las fórmulas de las moléculas para entrar en el comercio internacional, y se necesitaba que esto sea consumido. Para eso se ideó la estrategia de que se tenía que tener un cambio en las prácticas sexuales, y por eso se hace sinónimo de coito y amor, y que las mujeres necesitaban ser liberadas para que puedan tener una sexualidad igual a la de los varones. Y eso solamente se podía conseguir si es que se promovía la idea de que cuanto menos hijos mejor, y que los hijos son un estorbo y la maternidad le quita libertad a las mujeres. Y entonces efectivamente generaciones de mujeres y de varones solteros y casados, a partir de esa época empezaron a usar masivamente estos productos, y obviamente eso trajo grandes ganancias y dividendos. No les voy a hacer la pregunta que hago en otros casos, pero probablemente la mayoría de ustedes ya son parte de esta visión antinatalista que se instaló en los 60. ¿O les hago la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Dos preguntas muy simples. Entonces yo pregunto generalmente, ¿quiénes no les voy a preguntar si son casados o son solteros, ¿ya? Para no comprometerlos en la respuesta, pero ¿quiénes de ustedes menores de 50 años tienen vida sexual activa? Levanten la mano. ¿Nadie? Son ustedes célibes y vírgenes, o muy vergonzosos, la pregunta muy íntima. Ya no se acuerdan. ¿Qué ocurre? Miren, generalmente las personas alrededor de vamos a ponerlo así, de 40 y 50, muy difícil que matrimonios, parejas, como le quieran llamar, tengan más de 2 hijos. La mayoría van a tener menos de 2 hijos, o 2 hijos o menos, pero no 2 hijos y más. Esa es consecuencia de eso. Pero si ustedes dicen, bueno, y los hermanos de sus padres y sus padres, ¿cuántos hijos tuvieron? Los hermanos de sus padres van a tener, por supuesto, más de 4 o 5. ¿Ya? Porque se introdujo la idea, y ustedes, nuestras generaciones, la han comprado, es que los hijos no son buenos, que los hijos son un problema, que los hijos le quitan libertad, que los hijos estorban. Claro, lo han dicho de una manera menos dura, pero le decían a las personas, cuanto menos hijos tengas, tú le vas a poder dar de todo a tus hijos.
Entonces, para que les des todo, no tengas tantos hijos. Y entonces los hijos, que son un don de Dios, pasaron a hacer cosas, entre comillas, personas no deseadas. Y entonces le decían a las personas: ¿tú con qué te cuidas? Uno no se cuida de las cosas buenas, uno se cuida de las cosas malas, de un accidente, de una enfermedad, de un robo, de una estafa. Y entonces los padres, los esposos, empezaron a cuidarse de sus hijos. Y eso ha sido tan eficaz que prácticamente en todo el mundo eso se instalaba. Esa fue la primera revolución sexual, que apuntaba a dar un primer paso, entre comillas, entre la igualdad del hombre y la mujer. Y obviamente la igualdad del hombre y la mujer la ofrecía la tecnología, en este caso estos productos farmacológicos. Simultáneamente era un negocio. ¿Se entiende? Entonces, concomitantemente con esa aceptación general y el éxito de estas ideas y el cambio masivo que se produjo, porque tuvo el apoyo de todo el sistema educativo informal, que ya en ese momento era muy poderoso porque ya había televisión, no solo radio, todavía no había internet, y todas las series de televisión, películas, novelas, etcétera, dibujos animados, ponían esa idea de la parejita. Y compramos eso. El sistema educativo formal también se sumó. Y también los gobiernos, también el Estado y los gobiernos de los países, ofreciendo, entre comillas, los productos para que las personas que no tenían capacidad adquisitiva en los servicios de salud pudieran tener este beneficio. Entonces se aseguró el retorno de la inversión. Simultáneamente a esto aparece un grupo de personas que traen un cambio muy importante en lo que era el feminismo. El feminismo era un movimiento social, político, que tenía varios siglos, pero hacia la década de los 60 empiezan a surgir un grupo de feministas diferentes, que son las que se conocen como el feminismo de género, y que apuntaban a eliminar la distinción entre los sexos, entre el hombre y la mujer. Y empezaban a reclamar el aborto como derecho. Primero en Estados Unidos, primero en Europa y en Estados Unidos, casi en simultáneo. Ya había el antecedente que en los países llamados socialistas ya se había legislado y aprobado el aborto. Y en los llamados países capitalistas eso rápidamente se empieza a hacer. Se creía inicialmente que esto en los países socialistas era porque eran comunistas, porque eran ateos. Pero resulta que en los países capitalistas, creyentes, entre comillas, de fe, también se empiezan a dar leyes que aprueban el aborto. Primero en Europa, luego en Estados Unidos. En Estados Unidos no por vía legal, sino por una sentencia judicial, en un caso famoso, Roe versus Wade. ¿Conocen el caso? No. Se está discutiendo ahora. Se está discutiendo, o sea, hay un temor. ¿Ya qué ocurre? Te relato brevemente el asunto porque conviene para entender cómo actúa, porque ustedes están preguntando cómo se está implementando esto, cómo se impone. Entonces hay que decir, ya se está imponiendo y nosotros ya estamos, sin darnos cuenta, aceptando y siendo colaboradores de estas propuestas. ¿Qué ocurre? En Estados Unidos, hacia la década de los 70, específicamente en el año 73, se produce un fallo histórico ante un caso que se conoce con el nombre Roe versus Wade. ¿Este caso en qué consistía? Era una pareja de lesbianas que vivía en Texas. Una de ellas denuncia que ha sido violada y ha quedado embarazada. Y entonces solicita abortar en el estado. Pero en Texas las leyes en esa época no había el aborto legal, le deniegan. Entonces aparecen en auxilio de estas feministas
de estas lesbianas, unas feministas de género, abogadas, ahora se sabe financiadas por Playboy, la industria pornográfica Playboy, que apoyan a estas abogadas para que vengan en auxilio de estas dos personas, en especial de la que entre comillas ha sido violada, y llega el caso hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos, con un gran apoyo mediático, diciendo que estaban vulnerando sus derechos. Y la Corte Suprema de los Estados Unidos vota 5 contra 4 y le da la razón a estas personas y se legaliza el aborto en Estados Unidos. Actualmente, ¿cuál es el tema? El tema es que puede cambiar la composición de la Corte Suprema en los Estados Unidos. Y se sabe ahora que esto fue todo fabricado. Porque resulta que esta persona nunca fue violada. Resulta que todo esto fue fabricado y financiado. ¿Y por qué sabemos eso? Porque la misma persona confesó. Porque se convirtió. Se convirtió, abrazó la fe, reconoció su pecado e interpuso una demanda de que esta juzgada fraudulenta, que la Corte Suprema en los Estados Unidos hasta el presente se ha negado en admitir. Y entonces lo que temen ahora en Estados Unidos los grupos pro-abortistas es que, cambiando la composición de la Corte Suprema, tengan el voto como para admitir esto y se den cuenta, bueno, esto fue un engaño, esa sentencia no es válida, nula, y entonces nuevamente todas estas, porque fueron medidas de la Corte del Poder Judicial, no fue del Legislativo, no fue del Congreso, ¿se entiende? Y entonces, para impedir que un juez supremo que tiene una trayectoria de fe, un hombre ejemplar, católico, etc., sea admitido, le han presentado denuncias también de que ha violado, etcétera, etcétera. Entonces le están haciendo una guerra mediática para impedir que cambie la composición y, entre comillas, la correlación de fuerzas dentro de la Corte Suprema en Estados Unidos. ¿Ok? Entonces vamos a la siguiente. Eso tuvo su hito en el llamado Mayo del 68, que de alguna manera tiene muchos planteamientos, pero criticaba todo el sistema educativo y, entre comillas, la gente no era libre porque no le daban apertura para pensar lo que le daba la gana. Y se ve como restrictivo el que los padres, la visión tradicionalista. La nueva ola, la nueva generación quiere hacer todo de nuevo. Todo lo anterior tiene que ser revisado. ¿Se entiende? Entonces se critica, ya y por eso le decía que esto tiene cinco siglos, es una actualización de la Reforma Protestante, pero al campo moral. ¿Se entiende o no se entiende? Vamos a la siguiente. Entonces se produce el cambio de definición de género, aparece el feminismo de género. Vamos a la siguiente. Esta es una feminista que acuñó el término feminismo de género porque se da cuenta de que hay un cambio, que no eran lo que a nosotros nos dicen ahora, ¿no? Que lo que buscan es la igualdad de oportunidades y derechos, sino se da cuenta que lo que están buscando es identidad, y que los hombres y las mujeres son entendidos como enemigos porque aplican la lucha de clases y la visión marxista a los sexos. Y entonces esta feminista espantada denuncia y acuña ese término feminismo de género para diferenciarlo del feminismo de equidad. Vamos al siguiente. Entonces, ¿qué es el género? Vamos a usar una definición de una feminista de género, una de las líderes actualmente considerada la gurú de todos estos temas de enfoque de género, etc. Vamos a la siguiente. Entonces esta persona dice que el género es una construcción cultural, por consiguiente ni es resultado causal del sexo ni aparentemente fijo como el sexo. El género es una construcción radicalmente independiente del sexo. En consecuencia, hombre y masculino pueden significar cualquier cosa. ¿Se entiende? Vamos a la siguiente. Entonces, el feminismo de género tiene su sustento en la lucha de clases
busca, ya no hay diferencia entre hombre y mujer, son idénticos. Y no solo son idénticos, sino que son enemigos. Porque el hombre explota a la mujer. Es la idea del patriarcado. Entonces la mujer tiene que ser liberada, igual que tenían que ser liberados los proletarios, ahora son las mujeres. Las mujeres tienen que salir a trabajar, qué hijos ni hijos, lo que necesitan es tener dinero y ser libres, ser felices consumiendo bienes y servicios y gozando del placer carnal. Entonces, sostienen, porque hay un libro muy importante de Engels, que es La familia, la sociedad y el Estado, donde afirman ellos, retomando a Engels, que planteaba justamente estas ideas, la familia como un anacronismo, que el fracaso del marxismo se había debido a que se habían concentrado en lo económico y no habían liberado a la mujer, y que la familia es el principal obstáculo. Esto ya retomando las visiones de la escuela de Frankfurt y del marxismo cultural, que ya estaba en pleno auge. Todas estas personas y estos personajes eran y son financiados generosamente por el sector económico, de la industria farmacéutica, de la industria de la pornografía y de la industria de la fertilización, entre otros, y del capital financiero. Y logran en las universidades de los países desarrollados en los 70s y en los 60s capturar una serie de áreas académicas y se empiezan a ofrecer maestrías, cursos, diplomados de género. Vamos a la siguiente. Y estos diplomados, estos programas, luego se ofrecen como becas a países como los nuestros. Entonces nosotros ya tenemos también generaciones de personas que han ido becadas al primer mundo, han hecho estos cursos, entonces sienten que vienen iluminados a enseñar y han instalado también en las universidades nacionales, en nuestro país, públicas y privadas, estos mismos programas. Y entonces en las universidades, los jóvenes actuales les hablan de estas cosas como ciencia y como verdad. Esto década de los 60, 70, 80. Hacia los 80 se agrega un elemento, y es que ya no solo son las feministas de género, sino aparecen los activistas del llamado movimiento, lobby, LGTB, etc. que plantean que ellos también tienen derecho. Porque ya el amor ha sido reducido a un mero eros, sin ágape, a un mero placer carnal, digámoslo más directamente, a fornicación. Y entonces, si los heterosexuales hacen eso y a eso le llaman amor, nosotros también tenemos derecho. ¿Por qué nos lo van a impedir? Y entonces empieza el activismo en este campo. Hacia fines de los 80, inicios de los 90, se produce el colapso del bloque socialista soviético, cae el muro de Berlín y empieza, entre comillas, a hablarse ya abiertamente de la globalización. Primero, en términos económicos, economía de mercado. Pero luego tempranamente se producen las llamadas cumbres internacionales y se introduce ya desde el año 94 estos planteamientos en las cumbres de Naciones Unidas. Vamos a la siguiente. Entonces, lo que se busca es una reingeniería social, es decir, una revolución social. Y esa revolución social, supuestamente liberadora, lo que busca es individuos y romper vínculos estables entre las personas humanas, y se atenta directamente contra el matrimonio y contra el vínculo del hombre y la mujer, y lo que se busca es, mira, ve, tú lo que necesitas ya no solo es tener la menor cantidad de hijos, sino, ¿sabes qué? No te cases, no al matrimonio. Entonces se hace toda una estrategia para promover el divorcio
express y que las personas no se casen o en todo caso retarden el matrimonio. Y entonces nuevamente, igual que las preguntas que hacíamos anteriormente con respecto a la cantidad de hijos, ocurre que antes la gente se casaba pues desde 18, 25 años máximo y estaban casados. Ahora las personas 30, 40 todavía no se casan. Porque, entre comillas, tienen vida sexual activa y todos los, entre comillas, beneficios del matrimonio, sin ninguna responsabilidad, ni obligación, ni compromiso, libres, entre comillas. Y cuando ya tengan todo lo que necesitan, y entonces ahí ya verán que casarse. Y de repente tendrán hijos. Entonces ese es el modelo que impone la segunda etapa de la revolución sexual, que es la incorporación del amor sinónimo de fornicación y no solo los hijos como indeseados, sino el matrimonio como indeseado. Entonces se publicita que hay muchas rupturas matrimoniales, que el matrimonio y la fidelidad es imposible, y entonces los programas de televisión, las series, los dibujos animados ponen como prototipo familias disfuncionales, matrimonios quebrados. Y ese es el modelo que nosotros estamos consumiendo, todos los seres humanos a nivel global. Esta situación es consecuencia de esta ruptura entre Eros y Ágape. Porque el ágape, como ustedes bien saben, es el amor gratuito, incondicional, el amor que perdona, el amor que se sacrifica por el bien de la persona amada. Y entonces esto es visto como una tontería. Quien ama así es un tonto. Esta es la única manera adecuada en que tú sales al mundo, te defiendes y tú eres triunfador. Con esto no, acá tú tienes lastres, peso, mochilas, y eso es indeseable. Y entonces por eso, como consecuencia lógica, el matrimonio se hace cada vez más infrecuente y la persona dice, ¿para qué me voy a casar? Todos ustedes con seguridad tienen experiencia de ese tipo. O personal, no les voy a preguntar quiénes son mayores de 30 años y no se han casado, o en sus familiares. Y los matrimonios se piensa son insostenibles. Eso es un atentado directo contra la fe. Porque nosotros, nuestra fe es que Dios es amor. Nosotros creemos que Dios nos ama infinitamente. Y el amor de Dios es Eros y Ágape, inseparables. Eso es lo que nosotros teóricamente creemos. Pero hoy hemos caído en una apostasía práctica. Porque para nosotros, la mayoría de la gente, bueno, hasta podemos aceptar que Jesucristo ama así, pero ¿saben qué? Yo a mi manera. Y entonces los católicos practicantes, la mayoría de las personas, no todas, pero sí una gran mayoría, viven en esta condición. Y entonces, por supuesto, van a ser proclives a decir, pero no tienen nada de malo, tienen derecho. ¿Se entiende o no se entiende? Entonces se está produciendo todo un proceso de trasvase cultural que nosotros acríticamente, y yo diría hipócritamente, estamos incorporando en contra de la fe que declaramos. No estamos hablando de los ateos, no estamos hablando de los agnósticos, estamos hablando de lo que nos decimos creyentes practicantes. Y entonces los padres, por supuesto, que ya a estas alturas se han dedicado a trabajar todo lo que puedan para que sus hijos puedan llegar a la universidad, tener el mayor ingreso posible, el mejor trabajo posible, consideran una desgracia y es terrible que sus hijos pierdan la salud, pierdan los ingresos económicos, pero no interesa si viven en el pecado. No interesa si se van a ir al infierno.
lloran y se golpean el pecho si hay un problema temporal, pero si están viviendo en desobediencia a Dios, eso se aguanta. Y eso ocurre ya en la mayoría de las familias, ¿de acuerdo? No sé cómo será la experiencia de ustedes, nuevamente no les voy a preguntar. Vamos a la siguiente. Entonces, este proceso se acelera hacia la década de los 90 con este proceso de globalización y esta intercomunicación favorecida por los cambios tecnológicos, especialmente en la informática y en la tecnología de las comunicaciones, y entonces tenemos la aldea global que hay que homogeneizar. Se inicia con las revoluciones de primera generación económicas, las revoluciones llamadas institucionales, democráticas de segunda generación, y ahora estamos en la etapa cuarta, que es la revolución social. Es decir, el Estado, teóricamente liberal, que dice que no interviene en la economía, ahora legisla e interviene en las costumbres y en las prácticas de las personas y de las familias. Entonces, la paradoja: un Estado intervencionista en lo social y liberal en lo económico. Vamos a la siguiente. ¿Cómo y quiénes sustentan todo esto? Un conjunto de grupos económicos muy poderosos que establecen en sus tanques de pensamiento las orientaciones globales y que las aplican en el sistema internacional vía los gobiernos de los países desarrollados y el sistema de cooperación internacional multilateral y bilateral. ¿Se entiende eso, no es cierto? Y un conjunto de fundaciones, entre comillas, filantrópicas, muy poderosas, que direccionan a los medios de comunicación y a un conjunto de agentes que hacen lobby con los decisores políticos de todos los países a nivel global. Vamos a ver. Entonces, se produce lo que algunos han llamado ya el auge y el paroxismo de la sociedad de la posverdad. Ya no interesa la verdad, lo que interesa es la opinión. Y entonces nosotros vivimos en un momento en que esto ya alcanza niveles bastante notorios de los formadores de opinión. Entonces, las profesiones de comunicaciones, periodismo y todo lo que se le parezca son promovidas, y los medios de comunicación con sus opinólogos, los formadores de opinión, piensan por el conjunto de la población. Porque las personas no tienen tiempo, están concentradas y dedicadas, los que trabajan en trabajar y tener la mayor cantidad de dinero, y los que estudian en estudiar para poder trabajar y tener la mayor cantidad de dinero. Y entonces todos vamos marchando tras esa visión. Entonces la idea de la verdad desaparece. Ya no interesa la verdad. La verdad se establece vía encuestas que están en conexión con el aparato mediático, y se forma el sentido común y aceptamos a criticar. Vamos a la siguiente. La política pasa a ser privatizada. ¿En qué sentido? No es que desaparecen partidos políticos, sino que los partidos políticos ahora son elegidos ad hoc. Entonces tú eliges tu candidato, lo promueves en los aparatos mediáticos y lo hace ganar elecciones, lo levantas o lo bajas con encuestas. Eso en el mundo entero, no es un fenómeno local. Entonces, ese plan de acción busca esa reingeniería social. Vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. Este es para reseñar lo que les he mencionado, las cumbres de Naciones Unidas, cómo se van introduciendo estos términos desde el año 92, que es el año del colapso del bloque soviético y del Foro de Sao Paulo para nuestra realidad latinoamericana. Vamos a la siguiente. Se habla del sexo ecológico y que hay una manera, entre comillas, de hacer planificación familiar moderna es cambiar los roles de género a fin de reducir la fertilidad. Año 92, Naciones Unidas. Vamos a la siguiente. En la cumbre de Cairo en el 94 y de Pekín en el 95
Esto ya se hace más abiertamente y se hablan de los derechos sexuales y reproductivos, de la homoparentalidad, de la orientación afectivo-sexual y de la diversidad afectivo-sexual. Vamos a la siguiente. Esta es una declaración de la cumbre de Pekín en ese enfoque. Cuando las personas acuden a estas cumbres, los representantes de los gobiernos, la gente no entiende, ¿no? Porque este es algo todavía novedoso. Y entonces la gente cree que simplemente es un problema semántico, porque creen que género es otra forma de hablar de sexo, que son cuasi sinónimos. Y entonces lo que se busca es, bueno, como lo que dicen ahora, ¿no? Que hay que eliminar estereotipos, que las mujeres puedan tener estudios, trabajar, que no hay que tenerla recluida en la casa. Entonces la gente baja la guardia y cree que, bueno, sí, no es malo. Pero ya a partir de esa fecha, ahora estamos con varias décadas donde esto ya ha sido aplicando en muchos países. Nosotros somos unos países, entre comillas, rezagados y atrasados. Y por eso podemos beneficiarnos de lo que ya se está haciendo en otros lugares. Vamos a la siguiente. Se abre una caja de Pandora. Vamos a la siguiente. Este es un ejemplo, caso real. Ahí está la referencia. Entonces, esto es para demostrar, entre comillas, lo que es el género. No interesa el sexo. Es decir, ser varón o ser mujer es más un disfraz. Entonces, un varón puede quedar embarazado. Claro, es el que tiene ovario, útero y vagina, pero se viste de hombre. Y ella, que es el que tiene pene, testículos, se viste de mujer. Es decir, ser hombre o ser mujer es un mero disfraz. No interesa. Hemos estado equivocados durante siglos, recién nos podemos liberar. Vamos a la siguiente. Pero no queda ahí. Este es el caso de una persona que dice que en realidad no es ni hombre ni mujer, es un gato. Es una mujer que se siente atrapada en el cuerpo, es un gato que se siente atrapado en el cuerpo de una mujer. Parece gracioso. Y uno diría, bueno, esto es un caso psiquiátrico, pobrecita. Pero el problema es que esto da pie a que se produzcan cambios legales, porque son derechos. Y entonces esta persona, 10 minutos, entonces esta persona no paga impuestos porque es gato. Y al contrario tiene que recibir un subsidio de la Sociedad Protectora de Animales. O sea, parece broma. Ok, vamos a la siguiente. ¿Cuál es el plan de acción? Todos estos elementos. Vamos a concentrarnos principalmente en eliminar la familia, la maternidad, la reproducción y la sexualidad. Vamos a la siguiente. Entonces, en el Perú se habla por eso de los llamados enfoques transversales. Ustedes saben que el gobierno actual ha dado un decreto legislativo, el 1448, el amparo de las facultades legislativas, donde dice que las familias son, ya no es familia, sino hablamos de familias plurales y democráticas. Y se ampara en los enfoques transversales, voy a mencionar 2 de 4, que son los que están ahí anotados, que tiene, entre comillas, el Ministerio de la Mujer y de Poblaciones Vulnerables como políticas transversales que todo el sector público tiene que aceptar. Uno es la igualdad de género, es decir, identidad entre hombres y mujeres, lo que busca en realidad cuando habla de igualdad de género, no lo dicen abiertamente aquí todavía, en el Perú, pero lo que ellos están pensando, hombre y mujer son iguales, no iguales derechos, sino iguales, iguales. ¿Ya? El que tenga pene, vagina, etcétera, son cosas secundarias, eso se pone, se quita, eso no pasa nada. ¿Ya? Y la intergeneracional, es decir, niños y jóvenes autónomos, es decir, reducir, minimizar o eliminar la patria potestad y que sea el sistema educativo informal y el sistema educativo formal el que eduque a los niños y a los jóvenes, porque los padres les van a transmitir sus prejuicios y sus visiones atávicas. Y para eso es empoderar a los niños y a los jóvenes. Y entonces eso también ya está en marcha, los psicólogos se han prestado a eso, y entonces las teorías de que a los niños no hay que corregirlos, que eso es violencia, que al niño hay que dejarlo que haga lo que le da la gana. Entonces los padres y los colegios educan hacia los niños.
Y si es que algún padre se atreve en algunos países desarrollados y aquí dentro de poco a limitar, entre comillas, esos derechos, los niños pueden denunciar a sus padres. En Estados Unidos la semana pasada denunciaron a unos padres porque le prohibieron a sus hijos que tengan celular. Vamos a la siguiente. Entonces se trata de construir la familia. Vamos a la siguiente. Esta es una feminista de género donde dice que el final de la familia biológica eliminará también toda represión sexual. Vamos a ser Sodoma y Gomorra, polimórficamente perversos. Y eso nos va a hacer felices. Vamos a la siguiente. Entonces, eliminar la maternidad es conseguir la igualdad, porque la igualdad feminista radical significa no simplemente una igualdad bajo entre la ley, ni siquiera una igual satisfacción de necesidades básicas, sino más bien que las mujeres, al igual que los hombres, no tengan que dar a luz. No se acabe el mundo porque ellos esperan que la tecnología resuelva el problema.